vale. Bueno. Pues eso. Que vamos a continuar con la pestaña de iluminación. Vale. Antes de eso vamos a explicar algunas cosillas del código técnico, ¿vale? Sobre iluminación, ¿vale? Porque si nos vamos aquí donde siempre a obra, datos generales, ya nos da la idea de de qué normativa tenemos que mirar. Pues tenemos que mirar la H3 del código técnico, que es eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, que está activada, por supuesto la última versión de 2013, y el documento básico SUA 4 de seguridad frente al riesgo de caídas causados por iluminación inadecuada, ¿vale? Entonces esas son las normativas que vamos a echar un vistazo ahora. Veis, aquí tengo abierto el documento de seguridad y utilización y accesibilidad. Entonces la que nos interesa ahora mismo es la 4. Seguridad frente al riesgo causados por iluminación inadecuada. ¿Vale? Entonces vamos a ver unas cositas de esto. Aquí estamos. Bueno. Entonces, nos habla del alumbrado en zonas de circulación. Entonces, dice, en cada zona se dispone de una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores, ¿vale? Del edificio, y 100 lux en zonas interiores, excepto en los aparcamientos interiores, de donde son 50, ¿vale? Entonces estamos hablando de unidades de iluminación que las mide en lux. Luego hablamos de la diferencia entre lumen y lux. Bueno, vamos a hablar ahora directamente, para no... ¿Cuál es la diferencia? Pues y otra cosa es la potencia, ¿vale? Que está un poco relacionada con los lúmenes. Entonces, por un lado tenemos que si vamos a cualquier fabricante y vemos cualquier bombilla, lo más normal es que nos indique la potencia, el consumo que tiene en vatios, y por otro lado los lúmenes, ¿vale? Los lumens o lúmenes que da esa bombilla. Entonces, la bombilla siempre da los mismos lúmenes, pero lo que nos interesa realmente, la eficiencia, por llamarlo de alguna manera, que no es eficiencia, sino lo que realmente se proyecta y lo que vamos a ver nosotros son los lux, ¿vale? Entonces, ¿qué es ese lux? Pues es la iluminación que hay en 1 metro cuadrado, a 1 metro de altura más o menos, ¿vale? Entonces, también depende del grado de apertura de las bombillas o del elemento que emite la luz, ¿vale? Porque hay bombillas que emiten 380 grados, hay bombillas que solo emiten 65, ¿vale? O sea, depende de lo que emita, ¿vale? Imaginando que si tenemos, por ejemplo, aquí, en este ejemplo son 280 lúmenes, ¿vale? Con un ángulo aproximado de unos 65 de apertura de bombilla, ¿vale? Es decir, que desde el foco se abre 65 grados, estos serían 65 grados, ¿vale? A 1 metro de distancia de esa bombilla, a 1 metro de distancia, nosotros tenemos que tener en cuenta que las bombillas normalmente las vamos a colocar sobre el nivel del techo, un poquito más bajo, ¿no? Que será la lámpara. Pues nos produce esta superficie, en este caso veis que tiene forma de círculo, que sería de aproximadamente 1 metro cuadrado, ¿vale? 1 metro cuadrado de superficie ese círculo. Entonces, la superficie a 1 metro de altura que más o menos ilumina bien 1 metro cuadrado
son los mismos, 280 lux, ¿vale? Que sería el lumen entre los metros cuadrados que ilumina. 280 entre un metro cuadrado, imaginémonos que este círculo tiene un metro cuadrado, 280 entre 1, 280 lux, que es realmente luego lo que el ojo aprecia, ¿vale? La cantidad de luz que el ojo aprecia, los lux, ¿vale? No los lúmenes. Entonces, ¿qué pasa? Bajamos otro metro. Entonces, al bajar otro metro tenemos otra superficie más grande que iluminar, ¿no? Porque el ángulo se va abriendo. Entonces, como se va abriendo, ya no tenemos un metro cuadrado. Tenemos... en este caso sería 280 entre... Si son 4, 70. ¿No? 7... Vale, entonces... Esta superficie al bajar otro metro no es proporcional, ¿vale? Bajo un metro y me ilumina un metro cuadrado, bajo un metro y me ilumina otro, no. Pues como abre en ángulo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos ahí, vemos que no es proporcional, ¿vale? Y que tenemos efectivamente 280 entre 70 son esos 4, ¿vale? Entonces, este círculo son 4 metros cuadrados. Entonces, dividimos los lúmenes que me ofrece la bombilla, que esos siempre van a ser los mismos, pero según la altura y la apertura de ángulo que tenga esa bombilla, me ofrece una cantidad de iluminación, 70 en este caso, ¿lo ves? Entonces, ¿qué nos está diciendo el código técnico? Que en zonas interiores tengo que tener mínimo 100 lúmenes a nivel... O sea, 100 lux, perdón, sí. A nivel de suelo, ¿vale? Entonces vamos a utilizar el programa CIPE para calcular todo esto. Ponemos un tipo de bombilla, le damos una altura a esa bombilla que tiene una potencia, unos lúmenes, etcétera, etcétera. Con esos lúmenes él calcula la superficie de apertura de esa bombilla y realmente cuánto llega al suelo, a nivel de suelo. ¿Qué llega? ¿100 lux? Bien. ¿Llega menos, como en el caso del ejemplo que estábamos viendo? Pues inadmisible, ¿vale? Es decir, que las zonas estén iluminadas, ¿vale? ¿Se entiende más o menos eso? Entonces, habría que mirarlo, un poco menos de 180, me parece que son. Pero sí, pueden ser de 180, depende de los reflectores que luego lleven la propia luminaria, ¿vale? Porque una cosa es el tubo fluorescente en este caso, y otro la propia luminaria que puede hacer ese arco que dices tú, que pueden ser de 180, 360 o menos, reducir ese ángulo poniendo unos deflectores por los lados. Lo digo porque consideran lo muy grande y lo que me llegan al suelo, ¿no? Claro, claro, eso es, ¿vale? Eso ahora lo vamos a ir viendo un poquito, ¿vale? Eso por un lado. Los lúmenes, los lux, que son realmente lo que ve el ojo, el ángulo de la luz que acabamos de hablar, ¿vale? Los 180, 360 grados, etcétera. La potencia sería otro tipo que se depende del tipo de bombilla, y luego ahora como ya hoy en día la iluminación es todo ha variado muchísimo. Entonces, de las incandescentes que teníamos antes a las fluorocompactas que tenemos hoy en día, pues una fluorocompacta, por ejemplo, de 9-10 vatios equivale a una de 40 vatios de antes. Entonces el consumo se reduce, la eficiencia energética es mejor, ¿vale? Los tipos de bombillas también, ahora seguimos con la normativa, pero los tipos de bombillas os he dejado en el Dropbox 3 cositas por ahí, ¿vale? 3 guías. Y esta sería una, que es la guía técnica de iluminación, página 19, que es de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y aquí nos explica un poco todos los tipos de bombillas que hay y demás. Aquí está esta tabla donde tenemos los tipos de bombillas y para dónde están o no indicadas, ¿vale? Por decirlo así un poco rápido y tal, tenemos las incandescentes no halogenadas, que son las de toda la vida, la bombilla típica, que esa ya está prohibida, ¿vale?
Las halogenadas, que serían halógenos, que es parecida pero mediante halógenos. Luego las lámparas de descarga o gas, que son las que dentro llevan un gas que se ilumina, que son los fluorescentes, ¿vale? Fluorescentes, que tenemos un montón de fluorescentes. El típico este de clase, que es el de las cocinas y demás, de tubo, ¿vale? Las hay compactas, que son las de casquillos, pero que vienen también normalmente con forma también blanca por el exterior y dentro llevan también un gas, ¿vale? Pero ya las hay con rosca de bombilla típica. Las hay fluorocompactas sin electrodo. Bueno, ahí en esta guía te viene un poco todo, porque hay 1000 bombillas ya de vapor de mercurio, no sé qué, no sé cuál, ¿vale? Y las de LED, que son las últimas, digamos, pero que ya llevan bastante tiempo en el mercado, ¿vale? Que iluminan bastante y consumen muy poquito. Entonces, esto ya os digo que este PDF lo tenéis ahí en el Dropbox, pues le echáis un vistazo si queréis. He dejado otros 3 más. Estaban, a ver, ¿dónde estamos? Estos. Una aplicación del código técnico de Philips. Es otra del IDAE, que hemos dicho que también son buenas guías, las del IDAE, Instituto de Diversificación y Ahorro de Energético. Y esta que estábamos viendo ahora de Madrid, ¿vale? Si le queréis echar un vistazo, hay bastantes cosas. Entonces, seguimos con la normativa, con la seguridad de utilización y accesibilidad, este punto 4, frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, ¿vale? Entonces, nos indica aquí, veis que todo esto tachado pues era de la antigua normativa, ¿vale? Pues eso ya nada, porque estas son las comentadas. Entonces, hemos dicho 100 luz en zonas interiores y 50 en garajes, ¿vale? A nivel de suelo. A ver. Más cosas. Dice, el factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. ¿Qué es eso de factor de uniformidad media? Pues es que todas las zonas tienen que estar iluminadas proporcionalmente dentro de un mismo recinto, ¿vale? No puede haber unas zonas donde haya un montón de iluminación y otra zona en la esquina aquella donde apenas se vea, ¿vale? Entonces, que la uniformidad sea ese 40%, ¿vale? Ese para el punto 1, que es simple, ¿no? Alumbrado en las zonas de circulación, simplemente. Que tengamos esos lux a nivel de suelo, ¿vale? Por iluminación normal. Otro sería el alumbrado de emergencia, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener de alumbrado de emergencia? Entonces, dice, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes. Dice, todo recinto cuya ocupación sea mayor de 100 personas, ¿vale? En nuestro edificio no hay ningún caso. Recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones del anejo A del documento de seguridad de incendios, ¿vale? Es decir, lo que en nuestro edificio serían las escaleras y por donde dibujamos las vías de evacuación, ¿vale? Cuando dibujamos la pestañita que hicimos en el CIPE fue la de incendios y dibujamos las vías de evacuación, pues si nos damos cuenta, estamos ya en la pestaña de iluminación y vemos que el CIPE nos conserva esas vías de evacuación. ¿Por qué? Porque tienen que estar iluminadas con iluminación de emergencia. ¿Qué más? Dice, aparcamientos cerrados o cubiertos de superficie construida exceda de 100 metros cuadrados, ¿vale? El nuestro sí que está en ese caso. Luego, locales que alberguen equipos generales de instalaciones de protección contra incendios y de riesgo especial, según la normativa de incendios,
¿vale? Los aseos de edificios de uso público. Lugares que estén ubicados cuadros de distribución o de accionamiento de instalaciones de alumbrado de las zonas antes citadas, es decir, donde nuestro cuarto eléctrico, ¿vale? Las señales de seguridad tienen que estar iluminadas, es decir, las señales estas que ponemos de vía de evacuación, aquí hay una vía, aquí hay un extintor, etcétera, esas tienen que estar también iluminadas. Y los itinerarios accesibles, ¿vale? Entonces nos indica dónde tenemos que iluminar. Luego, ¿dónde tenemos que ponerlas y qué características tienen que tener? Pues dice, se sitúan al menos a 2 metros por encima del nivel del suelo, las luminarias de emergencia, ¿vale? Normalmente las vamos a poner a unos 2,10 metros. Si os dais cuenta, las puertas tienen 2,03 de altura, ¿vale? Entonces se ponen normalmente encima de esas puertas de salida, de recintos y demás, a unos 2,10, más o menos. Esta puerta que vemos aquí es un poco más grande, pues un poquito más alta, ¿vale? Se dispone en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial del emplazamiento o un equipo de seguridad. Como mínimo deben disponerse, como mínimo, las siguientes. Dice, en puertas existentes en los recorridos de evacuación, en las escaleras, de modo que cada tramo de escalera reciba iluminación directa. Luego veremos lo que hay que hacer en CIPE y por qué lo tenemos que hacer. En cualquier otro cambio de nivel, en los cambios de dirección y en las intersecciones de los pasillos, ¿vale? Y luego, características de la instalación. O bueno, ahí te pone un montón de cosillas y la que más nos interesa quizás es la... esta. El punto 3 dice, la instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante 1 hora, como mínimo a partir del instante que tenga lugar el fallo. Entonces, todas las luminarias de emergencia, por eso tienen baterías internas, ¿no? Van conectadas a la red, cuando salta la red entra en funcionamiento la batería y se ilumina. Entonces, dice, en las vías de evacuación cuya anchura no exceda de los 2 metros, la iluminación horizontal en el suelo debe ser como mínimo, esta ya es hablando de la iluminación de emergencia, no de la iluminación general que hemos visto antes, que es 100 lux, ¿vale? Esta es de emergencia y dice como mínimo 1 lux en el eje central y 0,5 lux en la banda central que comprenda al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior pueden ser tratadas como varias bandas de 2 metros de anchura como máximo, ¿vale? Entonces, veis que la iluminación es muy poquita con estas luminarias de emergencia, pero tenemos que llegar mínimo a ese lux en el suelo. ¿En dónde? En el medio de ese recorrido de evacuación que dibujábamos nosotros. Vale, pues ese es el punto un poco más... Dicen los puntos que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección de incendios de utilización manual y los cuadros de distribución de alumbrado, la iluminación horizontal será de 5. Vale. Y poco más de esto, ¿vale? Eso por un lado, que sería esa iluminación. Y por otro lado tenemos la HE, que en el punto 4 hemos dicho, no, 4 no, eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, la HE3, ¿vale? Pues nos habla de la eficiencia energética que tienen que tener las bombillas, ¿vale? Las luminarias, es decir, que ahora tienen que iluminar más gastando menos, en unas palabras, ¿vale? Entonces vamos a buscar aquí eso, HE3,
Bueno, entonces tenemos aquí ámbito de aplicación, como siempre, los edificios nuevos y las reformas y tal. Y luego nos da ya formulitas, ¿vale? Fórmulas de valor de eficiencia energética de las instalaciones. Dice: la eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona se determina mediante el valor de eficiencia energética de la instalación, y lo llama VEEI, la unidad en vatios partido metro cuadrado, por cada 100 lux, mediante la siguiente expresión. Y ya nos pone una fórmula. P es la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar en vatios por 100 partido S, la superficie iluminada en metros cuadrados, y EM, la iluminancia media horizontal mantenida en lux, que hemos dicho, ¿vale? Entonces ya nos da esa tabla aquí abajo, donde nos dice también los valores límite de eficiencia energética de las instalaciones, para que no consuman mucho esas instalaciones. Entonces, según el tipo de actividad, veis que administrativo en general, el límite de esta fórmula, haciendo esta fórmula, sería 3. Si tenemos más de 3 haciendo la fórmula, pues tendríamos que poner una luminaria más eficiente, ¿vale? Y aquí veis, pues, salas de diagnóstico, aulas, habitaciones, zonas comunes, habitaciones, bibliotecas, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, también nos da máximos de potencias instaladas, y tenemos otro parámetro que es el índice de deslumbramiento unificado. Sistemas de control y regulación. Nos habla un poco también de la luz natural, e intentar siempre aprovechar la luz natural antes que la luz artificial, ¿vale? Veis aquí estos distancias y demás, y estas ventanas o ventanales con respecto a un patio, a un edificio, etcétera, etcétera. Es decir, también respecto a una apertura de por arriba de como un patio, un atrio, ¿vale? Es decir, nos indica que esa eficiencia también puede ser a través de intentar captar mucho más la iluminación natural, ¿vale? El año pasado fuimos a ver un edificio en Valladolid de la universidad, y lo que había hecho el arquitecto es llevar unos tubos, eran unas salas como estas, imaginaros, vamos, entonces estaba muy bien estudiado todo. Entonces, en la zona donde no había ventanas o ventanales, en aquella pared, por ejemplo, pues lo que había hecho es llevar unos tubos que hay especiales hacia la cubierta, y parecían auténticas luminarias de verdad, pero era todo a través de espejos y un tubo que está hecho el vacío para que no haya condensación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces en aquel espacio parecía que había casi una ventana, cuando realmente era todo iluminación natural, ¿vale? Son tubos que van directos a cubierta y a través de espejos y demás, y en el tubo está hecho el vacío para que no haya condensaciones de agua ni nada. Pues tenías una iluminación, era una pasada, o sea, realmente, y no se gastaba. Claro, el edificio ahorraba un montón también en iluminación, porque en esas zonas donde estás más en la penumbra, porque no estás al lado de la ventana, pues no necesitabas iluminación, ¿vale? Y se controlaba todo también a través de sensores y demás. O sea, si no había iluminación, sí que te dejaba encender la luminaria, pero si la iluminación en el punto de trabajo era suficiente, pues no te dejaba encender la luminaria, por más que tú quisieras, ¿vale? Entonces, decíamos por aquí, esto, más fórmulas, más historias, y vamos a el URG, que es el índice de deslumbramiento. A ver dónde lo tenemos. Aquí.
Esto es otra cosa que CIPE nos va a dar advertencias o errores. Índice de deslumbramiento unificado, UGR, es el índice molesto procedente directamente de luminarias, en la que la instalación de iluminación interior definido en la publicación esta, Comisión Internacional de Alumbrado, ¿vale? Porque como hay también otros documentos, te guía a documentos externos, ¿vale? Que ya hay hechos con bastantes. Entonces este índice, si era menor de 10, era imperceptible, menor de 20 todavía aceptable, excesivo o molesto mayor de 20, inapropiado mayor de 25 y máximo 31, el UGR, ¿vale? O sea, esos valores que acabo de decir son sacados de esto, de la Comisión Internacional del Alumbrado, ¿vale? Y luego tenemos también esta iluminancia media horizontal mantenida, EM, valor por debajo del cual no debe descender la iluminación media en un área de trabajo específica. Es la iluminación media en el periodo en el que debe de ser realizado el mantenimiento. Bueno, y también en lux, como hemos dicho. O sea, que en resumen tenemos que dar bastante luz, que esa luz sea uniforme, con poco gasto energético, haciendo uso de sistemas de control y aprovechando la luz natural, todo lo que se pueda, ¿vale? Eficiencia energética. Bueno, pues una vez contado un poco todo esto, nos vamos a ir al CIPE, como hemos dicho, a la pestaña de iluminación. Esto ya hemos dicho que no lo tocamos nada, obra, datos generales, y dejamos las que están marcadas, ¿vale? Y vamos a empezar, en vez de por donde siempre, por la parte de arriba. Vamos a ir a la planta cuarta. En vez de lo que he dicho, si os dais cuenta, están las mismas vías de evacuación que las ha copiado CIPE de la pestaña de incendios a esta, pero solo ha copiado, bueno, ha copiado las vías de evacuación, y veis aquí el extintor también, ¿vale? Entonces ya vemos cosas que influyen de una pestaña a otra pestaña, ¿vale? Entonces vamos a iluminar la zona de la escalera, ¿vale? Y vamos a ir viendo cosas que nos dice CIPE de errores o advertencias. Entonces vamos a ir a instalación, y en instalación solo tenemos para elegir equipo, porque lo demás es editar, mover, etcétera, ¿vale? Y en equipos tenemos luminaria para el interior del edificio, que pone alumbrado normal entre paréntesis, ¿vale? Pues vamos a ir primero a este alumbrado normal. Como no tenemos todavía cogido nada, pues damos como siempre al generador de precios. Bueno, antes de seguir con esto, deciros que, por ejemplo, para que veamos un poco, este es el edificio, este es el proyecto del edificio nuestro. Veis que aquí tenemos esos pulsadores, que sería la leyenda, la tenemos que tener aquí abajo, como siempre, en cualquier plano. Leyenda, automático de escalera, ¿vale? Punto de luz en techo, punto de luz en pared. Bueno, pues si vamos a esta escalera, vemos esos automáticos, esos tres, en este caso, luminarias de la escalera, con en la zona del descansillo, ¿vale? Estos son iluminación de emergencia, ¿vale? El que nos vamos a... Y luego hay otro. ¿Dónde está? ¿No es? Alumbrado de emergencia, ese símbolo. Y luego teníamos este otro, que es el timbre o zumbador, que lo pone aquí, lo veis, que es ese. Que en este caso a nosotros no nos importa, ¿vale? Bueno.
hemos dicho que le damos al generador de precios y nos aparece todo esto, ¿vale? Entonces, en la iluminación tenemos mucho donde poder elegir. Veis que tenemos downlight, empotrado, de superficie, suspendido, luminaria empotrada, luminaria de superficie, suspendida, o apliques en pared o plafones, ¿vale? O sea, tenemos un montón de... Nosotros vamos a optar por este downlight empotrado, ¿vale? Veis que puede ser también cuadrado, circular o con distribución de luz asimétrica, que son esta forma. Veis que dirige la luz con distintos ángulos. Antes hemos estado hablando de los ángulos, pero este la dirige hacia aquí menos y hacia aquí más, ¿vale? O sea, lo vamos a dejar el típico circular, un downlight normal circular. Y luego tenemos ya el tipo de lámpara que queremos, ¿vale? Y el tipo de encendido. Si dejamos en LED, son 3 LED de 1, que son al final muy poquito y no... La iluminación LED, creo, supongo que ahora en el 2017 ya tendrán bastantes más porque van bastante mejor que estos de fluorocompacta. Aunque se ha estado poniendo mucho esto, hay que tener cuidado con el tipo de encendido también, porque en zonas de mucho paso, encender y apagar una compacta, depende del tipo de encendido que tengamos, pues se joroban antes, ¿vale? No es una buena bombilla para poner en zonas de... o no es la mejor recomendada, ¿vale? Pero depende también mucho, como esto ha variado mucho y cada vez está avanzando más, del tipo de encendido que tenga esa bombilla, ¿vale? Pero vamos, que hoy en día hay LEDs de estos que tienen no 3 LEDs de 1 vatio, sino algo bastante más, que iluminan bastante más, porque si ponemos esto vamos a tener poquísima iluminación, ¿vale? Pero yo me decantaría más por el LED. El problema es ese, que muchas veces no conseguimos, tendríamos que poner demasiados. Supongo, ya os digo, que en el 2017 tendremos otro tipo de luminaria y demás. Entonces, veis que tenemos esta con magnético y esta con electrónico. Siempre que podamos, vamos a elegir el electrónico, encendido electrónico. ¿Por qué? Porque gasta menos. Es verdad que la bombilla inicialmente cuesta más, ¿vale? Pero el mantenimiento de la bombilla y el encendido al final hace que el encendido electrónico gaste menos, ¿vale? Entonces vamos a coger en principio este y vamos a coger 2 lámparas de 26, ¿vale? Yo os vuelvo a repetir que intentaría coger de LED, pero con ese LED que nos deja escoger aquí, creo que se queda muy corto, ¿vale? Porque al final estas fluorescentes compactas, de tanto encender y apagar en escaleras, dan problemas y se funden mucho antes, ¿vale? Cosa que el LED no tiene ese problema. Lo digo porque es que en el portal donde vivo yo, pues tenemos ese problema y lo hemos cambiado todo. Al final se ha tenido que cambiar todo porque fundía muchísimo. Las halógenas no tienen, son distintos. Lo que pasa es que normalmente gastan más, ¿vale? Que una fluorocompacta. Bueno, en principio vamos a poner esto. Si os dais cuenta, también, bueno, aquí tenemos estos dos símbolos que nos dice cómo va a iluminar esa bombilla. Del plano hacia abajo hace eso, o cómo ilumina en 3 dimensiones, que hace eso. La podemos mover, ¿vale? Esa es la zona de iluminación que tiene esa bombilla. Si le damos a aceptar, me parece que también sale. O sea, una vez que tenemos elegida esta fluorescente que hemos dicho con encendido electrónico, 2 lámparas de 26, que es algo bastante común, le damos a aceptar y nos sale ahí esa, ¿vale?
Bueno, en principio vamos a poner, le doy a aceptar. Si no señalamos aquí nada, la pone en la zona del techo, lógicamente, ¿vale? En principio no voy a poner nada, le doy a aceptar, veis que ya sale aquí esa zona de el falso techo, en este caso, que teníamos un falso techo a 240, ¿vale? Y es un downlight que va a ir empotrado en ese falso techo. Entonces, vamos a poner una por esta zona de por aquí, más o menos enfrente de la puerta de salida de esta vivienda, una por ahí. Vamos a poner otra por aquí y luego vemos lo que pasa, ¿vale? Luego, y vamos a poner otra por esta zona de por aquí más o menos. Esas tres por ahora, ¿vale? Le doy botón derecho y voy a generar una nueva. Le doy a generar, al generador de precios, y voy a coger un aplique tal y como teníamos también en el plano inicial de estas viviendas, un aplique puesto por el descansillo, en la zona del descansillo, ¿vale? Entonces coloco un aplique. Voy a coger este de alto rendimiento T5 con encendido también electrónico, ¿vale? Y voy a dejar ese que está de 24 vatios. Aquí lo mismo, ¿vale? Si nos vamos aquí te dice cómo ilumina, pues si lo tienes así, ¿vale? Tienes que saber cómo tienes puesto ese aplique y demás. Le doy a aceptar y tengo ya la número 2. Le doy otra vez a aceptar, elijo la número 2, vale, y el aplique este sí que lo voy a colocar a 2.10, 2.1, acepto. Aquí supongo que tenéis el hueco. Si está señalado el forjado, como lo tengo yo, veréis las rayas y que aquí no hay hueco. O sea, hay hueco, ¿vale? No hay forjado, ¿vale? Veremos luego lo que pasa. Le voy a poner este aplique por aquí, más o menos. Bueno, no, por aquí, en esta zona. Ya está, ¿vale? Ahí dejo ese aplique. Y le doy ya a cancelar, le voy a dar a guardar para ir guardando por si acaso. Y vamos a poner las de emergencia, ¿vale? Entonces, instalación, equipos, y me voy a luminaria de emergencia. No tengo ninguna, edito, le doy a más y ahí simplemente tengo para elegir dentro de estas, ¿vale? No tengo como en el generador que hay muchas más opciones. Bueno, pues tengo opciones pero no tantas, ¿vale? Entonces te da a elegir cómo la quieres, de pared o de techo. En principio las vamos a poner de pared todas, ¿vale? ¿Cómo la quiero? ¿Adosada, empotrada o sobre carril electrificado? Adosada es la más típica, la que vamos a ver en casi todos los sitios. ¿Rectangular o cuadrada? Pues la normal es también rectangular. Y luego, ¿cómo es el interior? ¿De LED o fluorescente? Pues normalmente tenemos el lineal, el tubo de toda la vida. Y vamos a dejar por defecto esta que viene de 155 lúmenes, ¿vale? Hemos dicho el flujo luminoso en lúmenes. Lo que realmente nos afecta son los lux, que llegan al final a nivel de suelo, ¿vale? Lumen es el lumen entre los metros cuadrados que ilumina, el lux. Lo vamos a dejar ahí. Le doy a aceptar, ¿vale? Le doy otra vez a aceptar. Vemos cuando estamos aquí
qué format hace esa luminaria de emergencia. Le doy otra vez a aceptar. Y ahora aquí voy a poner y a editar otro nivel, porque la quiero a 2.10, hemos dicho, ¿vale? En principio voy a poner cosas casi todas a otro nivel. Entonces, edito aquí otro nivel y le digo a partir del suelo 2.1. Vale, ya la tengo a nivel 2.1 a partir del suelo. Y esta la voy a colocar. Una la voy a colocar por aquí, por esta zona, para la salida, estas dos viviendas que tengan luz por aquí. Ya veremos que seguramente lo tengamos que cambiar luego, ¿vale? Otra la voy a colocar por esta zona en mitad del tabique de esto, y otra la voy a colocar enfrente más o menos de esta, en esta otra zona de la escalera, del descansillo de la escalera, que estaría por aquí, ¿vale? Vale. Bueno, pues más o menos tengo eso. Hemos creado esas luminarias downlight, las de emergencia, y el aplique, y le voy a dar a calcular, a ver los errores que me van saliendo. Bueno, ya vemos aquí dentro dos errores, porque esos cuartos no los he tocado, pero son cuartos comunes, ¿vale? Esos dos errores. Y luego lógicamente en todas las demás plantas, porque no he hecho nada, pero vemos estos círculos, ¿vale? Ahí vemos las luminarias que están en el falso techo a esa altura, etcétera, etcétera, y vemos luego estos círculos, ¿vale? Que vamos a ir comentando. Entonces, tenemos este círculo que dice índice de deslumbramiento unificado por alumbrado normal UGR 22 lux. Molesto. ¿Vale? Bien. Pero estábamos dentro de lo que hemos dicho antes, que era molesto, pero era entre 20 y 25, ¿vale? Entonces, vamos a estar ahí. Eso en respecto al UGR. Aquí nos pone iluminancia horizontal por alumbrado normal 150,43 lux. ¿Cuánto era el mínimo? 100. ¿Vale? Sí, a cada uno nos dará un poco, depende de si la luminaria está un poco más al lado de la pared o menos, porque tiene en cuenta también lo que la propia pared refleja. También o sea, eso se tiene en cuenta, ¿vale? Hemos dicho que por normativa, el mínimo, ¿cuánto eran? 100 lux en recorridos, ¿vale? Si vamos otra vez a la normativa, en la SUA, lo tenéis ahí, 100 lux en zonas interiores, ¿vale? Aunque dice resultado de cálculo pésimo, tenemos más de los 100 lux de la normativa SUA, ¿vale? Sí, pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Como tenemos más de los 100, tenemos eso. Sí, esto puede salir aquí, puede salir aquí. Estos círculos pueden salir indistintamente en un sitio o en otro, ¿vale? No nos tiene por qué salir a todos igual. Bueno. Más cosas. Si veis aquí EEB y EEC, dice iluminancia horizontal por cálculo de emergencia en la banda central de las vías de evacuación, la EEB 1,88. Resultado de cálculo pésimo arriba. Vale. ¿Es mayor a 1 lux?
Sí, y era el de emergencia, era eso, que tenía que ser mayor a un lux. Lo estamos cumpliendo, vale. Di lo que quieras de pésimo, pero lo estamos cumpliendo, ¿vale? Y si nos vamos al otro, en el eje central de las vías, bueno, era A05, perdona, ¿vale? Y este es 207 y era 1, ¿vale? Con lo cual, estamos dentro... Claro, aquí cuanto más pongamos, mejor, pero se trata de iluminar cumpliendo la normativa sin gastarnos muchos en esa iluminación, ¿no? Cumpliendo. Otra cosa es que estemos hablando de iluminación de escaparatismos o cosas así, que no tienen nada que ver con esto, ¿vale? Pero nosotros cumpliendo la normativa, iluminando más o menos, pues no, nos tenemos que olvidar un poco en ese aspecto de lo que diga pésimo, de resultado pésimo, ¿vale? En principio estamos cumpliendo la normativa. Y veis que aquí, en el nivel suelo altura 1,5 tal del extintor, nos pone esto, pero no nos está poniendo ninguna advertencia. A ti sí te pone un error aquí, en el... ¿Cuál? Vale, ahora después lo vemos entonces, ¿vale?